Ahora pasamos a la unidad 2, donde vemos 3 grupos de las ciencias sociales que en general es donde vamos a desarrollar todas las ciencias que estuvimos viendo, que fueron la historia, geografía, economía, ciencia política, sociología, psicología, antropología y derecho. Particularmente derecho no lo desarrollamos tal cual, pero también se incluye dentro de las ciencias sociales. Hay muchas otras disciplinas de las ciencias sociales que no están incluidas aquí, pero estas son algunas de las más características o de las que tienen más historia. Entonces vamos a comenzar por historia, que la historia va a ser esta disciplina de las ciencias sociales que va a buscar comprender el presente a partir de reconstruir el pasado, a partir de distintas fuentes, y ahorita nos vamos a pasar a esas fuentes. La geografía, que va a ser esa ciencia que estudia la Tierra en su descripción y composición. Vamos a tener dos partes distintas de la geografía que también las vamos a ver ahorita más adelante. Después tenemos la economía, que va a ser la ciencia encargada de estudiar la distribución de la riqueza y la explotación de los recursos. La ciencia política, que es la disciplina que va a estudiar los sistemas de gobierno, su impacto en el desarrollo de las sociedades. Recordemos que una palabra clave de esta ciencia es que analiza el poder. Y recordemos, el poder es esa capacidad de hacer que otras personas cumplan una cierta voluntad. Después tenemos la sociología, que la sociología se va a encargar de estudiar las causas y desarrollo y consecuencias de distintos fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos, además de encontrar posibles soluciones a las distintas problemáticas. Tenemos después la psicología, que es la ciencia que va a estudiar la conducta humana a partir de sus procesos mentales. La antropología, que va a estudiar al hombre. Antropos, que es una raíz, antropos, quiere decir hombre, o más bien hombre no como varón, no en sexo, sino como humano, ¿sale? Entonces, antropología es el estudio del hombre. Estudia también sus manifestaciones humanas, además las características propias de la sociedad en que se desenvuelve, tomando en cuenta sus peculiaridades raciales. Es decir, analiza básicamente las cuestiones culturales, pero también las cuestiones de los grupos étnicos, de los grupos digamos, raciales, de los grupos humanos distintos. Por ejemplo, analiza los rasgos físicos, las características físicas, la cultura, la forma en que se desenvuelven, qué utensilios van a emplear, etc. Y por último tenemos al derecho, que es una ciencia práctica que busca la conducta humana para alcanzar en una determinada relación y analiza también la justicia. Muchos definen el derecho como esta ciencia que va a estudiar el conjunto de normas que se emplean para regular la conducta del hombre en sociedad. Ahora nos vamos a ver algunas de las características de todas estas disciplinas. Por ejemplo, de la historia, dijimos que busca comprender el presente a partir de la construcción del pasado, pero para ello utiliza distintas fuentes. Va a tener fuentes por su época, es decir, por el momento del tiempo en el que están. Si son primarias es porque se hacen en este momento. Si son secundarias, son datos que no pertenecen a la época. Por ejemplo, la Constitución de 1917 no fue, ya ha sido muy reformada, entonces la Constitución no es una fuente directa, sino sería una secundaria, porque no pertenece a esta época. Si bien es vigente, no pertenecería, o tenemos un mejor ejemplo que sería la de 1857. Esta Constitución no es una fuente primaria, directa, es decir, no está vigente ahorita, no la acaban de publicar, sino es algo que se ha recopilado, que se mantiene o que se ha conservado más bien de otra época histórica. Otro tipo de fuentes u otra clasificación va a ser
por el lenguaje o si es escrito o no escrito. Las escritas son todas aquellas que tienen un lenguaje establecido, este lenguaje complejo que nosotros utilizamos o cualquier otro lenguaje que se pueda interpretar, ¿sale? Por ejemplo, algún escrito, una revista, un periódico, un panfleto que eran estas como volantitos que repartían, por ejemplo, los partidos o los movimientos, los sindicatos, etcétera. Y las no escritas, por ejemplo, si yo veo una pirámide no tiene tal cual letras o símbolos que yo pueda descifrar como un lenguaje. Una vasija, los huesos de una persona son fuentes no escritas, todo eso no tiene un lenguaje ahí plasmado. Después tenemos por la finalidad, es decir, si yo quería dejar testimonio de esa historia, de ese hecho, o si simplemente se queda como algo que da testimonio por sí solo, pero que no se hizo con esa intención. Por ejemplo, una vasija, si yo tenía una vasija porque le daba una utilidad, o si por ejemplo utilizaba un arma, si utilizaba una lanza, esa lanza no se hizo con la idea de dejar testimonio, sino se utilizaba para cazar. Entonces, puede ser que yo la deje como testimonio voluntario. Por ejemplo, las pinturas sí eran testimonios voluntarios, sí querían dejar un rastro ahí, dar un mensaje a otra persona, no necesariamente histórica, pero sí querían dar un mensaje. Por el contrario, los involuntarios son los que utilizamos y pues a partir de ellos se puede interpretar cómo era la vida en esos momentos. Ahora nos pasamos con la geografía. La geografía va a tener, como dijimos, dos grandes divisiones, la geografía física y la geografía humana. La geografía física compete más a las ciencias naturales porque habla de la composición natural, pero la geografía humana, esa sí nos compete a nosotros, a las ciencias sociales, porque aquí vemos todo lo que tiene que ver con la construcción de los humanos, por ejemplo, una división política. Las divisiones de los territorios no son naturales, las vamos estableciendo los mismos humanos. Entonces, aquí entraría todo esto. Y entre ello tenemos, por ejemplo, también la demografía, que es cuando calculamos cuánta gente hay, cuántos fallecen, cuántos han nacido, etcétera. La lingüística, que va a estudiar todas estas características de la lengua, los significados que atribuimos a ciertos símbolos. Metemos la historia, la economía, la política, la antropología. Como bien podemos ver, muchas de las otras disciplinas se incluyen aquí mismo en la geografía. Ahora vamos a pasar a la economía. De la economía dijimos que va a tener distintas ramas. Va a ser la microeconomía, que va a estudiar a estas pequeñas empresas, estas pequeñas acciones que van a activar precisamente la economía. La macroeconomía, es decir, a las grandes empresas, los grandes movimientos de dinero, de recursos. Después tenemos la economía internacional, cómo se relacionan económicamente los distintos países. Después tenemos la economía financiera, es decir, la administración de los recursos. La economía de la educación, todo aquello que se destina precisamente a los centros educativos, a invertir precisamente en la educación. Y por último, la economía agraria, qué inversiones se hacen en el campo, es decir, a la producción de alimentos. Después vamos a tener la ciencia política. Dijimos que la ciencia política lo que estudia son las relaciones de poder, los sistemas de gobierno y su impacto en el desarrollo de las sociedades. Ahora vamos a tener la sociología. La sociología lo que va a estudiar son distintas causas de desarrollo y consecuencias de los fenómenos sociales, políticos, además de encontrar posibles soluciones a las distintas problemáticas. Algunas de las ramas van a ser, por ejemplo, la sociología de la educación, que la sociología de la educación va a estudiar no cómo se enseña, sino las interacciones, las relaciones que se dan en los espacios de educación, en los espacios educativos.
Igual en la sociología del trabajo, no estudia la relación laboral, por ejemplo, los derechos del trabajador, etcétera, sino cuáles son las dinámicas que se dan dentro de los espacios de trabajo, cómo se relacionan los seres humanos dentro de los espacios laborales. Lo mismo con la sociología rural, con la sociología de la cultura, la sociología urbana, de género, de la familia, la sociología política, la de la salud, del deporte, de la historia. Es decir, todas estas no analizan en sí cómo es el centro, los derechos, etcétera, sino cómo son las relaciones entre las personas. Luego vamos a tener a la psicología. La psicología lo que estudia es la conducta humana, ¿va? A partir de los procesos mentales. Entre esta rama, bueno, más bien entre esta disciplina vamos a tener distintas ramas como la neuropsicología, que va a estudiar esos procesos neurológicos que determinan la conducta, la psicología social, la psicología clínica. La psicología social va a estudiar toda esta cuestión de las masas, de la sociedad en general, pero a diferencia de la sociología, lo que va a estudiar en sí es el comportamiento de las personas, cómo cambia cuando estamos en conjunto, cómo cambia cuando estamos en grupo. ¿Se acuerdan del video que les había compartido de Psicópolis, del profesor que habla de las teorías de una forma un tanto extraña? Pues eso es lo que estudia la psicología social. La psicología clínica es el clásico psicólogo que nos atiende cuando vamos a contarle nuestros problemas, esta imagen que tenemos la mayoría en nuestra mente al pensar en psicólogo. Esa es la psicología clínica, el que nos atiende personalmente, de forma individualizada, o en grupos, o en parejas, etc. La psicología forense, que por ejemplo lo vamos a encontrar en los casos de los perfiles psicológicos de las personas, en los juicios, etc. Y la psicología de la educación, que al igual que la sociología de la educación, no analiza las formas de enseñanza, sino analiza las interacciones. Aquí analiza las conductas que se dan en los espacios educativos, que nos sirve en nuestros procesos mentales para aprender mejor. Aquí la sociología va a estudiar qué nos sirve de las interacciones para aprender mejor, y acá qué nos sirve de los procesos mentales, de la conducta para que nosotros podamos aprender mejor. Y por último tenemos la antropología, que la antropología lo que va a estudiar va a ser al hombre, sus manifestaciones humanas. Dijimos que las ramas que tenemos principalmente son la cultural, la arqueología, esa que estudia los restos óseos sobre todo. La lingüística es una rama de la antropología. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una construcción del hombre, es algo que ha creado el hombre, es una complejidad que ha creado el hombre. Y por último, la antropología física, que va a distinguir a los seres humanos a partir de su anatomía, a partir de su estructura física, pero va a estudiar sus conductas, sus manifestaciones culturales. Por ejemplo, que yo tenga el cuello más largo que el resto de las personas, posiblemente se debía a que yo me ponía ciertos aros en el cuello para alargarlo. O si yo tengo, por ejemplo, daños en los pies, los tengo muy reducidos, se debe a una cuestión cultural de estética, de que utilizaba un cierto tipo de zapato que reducía mi pie. Entonces, a partir de analizar los huesos de las personas, entendemos mejor su cultura. Y bueno, eso es una pequeña introducción de las distintas ciencias sociales.